Métodos indirectos o serológicos. Estos métodos tienen como objetivo demostrar en el suero del paciente la presencia de anticuerpos específicos antivirales. En sí, son un conjunto de técnicas que permiten demostrar la respuesta inmune de un paciente. Mediante la serología tenemos dos métodos. Primero, la detección de conversión serológica. Esto permite diagnosticar una enfermedad. Y segundo, la determinación de la presencia de inmunoglobulina M en infecciones recientes. Por lo general, esto se realiza en muestras variadas de pacientes, donde la primera muestra se toma en el periodo agudo y la segunda entre el día 14 y 21 después de la primera muestra. Entre los métodos clásicos de diagnóstico serológico en virología tenemos neutralización, enzima inmunoensayo o ELISA indirecta, Western blot, inmunofluorescencia indirecta, inhibición de la hemaglutinación, fijación del complemento, radioinmunoensayo y aglutinación. Neutralización. Esta prueba se basa en el aislamiento viral con el uso de cultivos y líneas celulares. Trabaja con anticuerpos monoclonales y policlonales para que capten el antígeno viral. El principio se basa en poner en evidencia la capacidad neutralizante de los anticuerpos presentes en el suero del paciente sobre cepas virales patrones. Por lo general se usa para estudios epidemiológicos y para determinar la presencia de anticuerpos protectores inducidos mediante vacunas. Con lo que corresponde al procedimiento, aquí tenemos un ejemplo de materia fecal para determinar la infección por enterovirus. Primero recuperamos el virus del medio de cultivo, luego lo mezclamos con alicuotas del virus con anticuerpos específicos, ya sea antivirus, polio, hecho o coxsackie. Procedemos a incubar durante 1 hora a 37 grados centígrados, luego lo inoculamos en nuevos cultivos celulares. Si el virus aislado es polio, este no desarrollará efecto citopatogénico, pero por el contrario, si es que es hecho o coxsackie, sí desarrollará el efecto citopatogénico. Este método tiene varios inconvenientes, entre ellos que es un proceso muy complejo. Su proceso suele abarcar hasta 4 semanas, es muy costosa, requiere de virus que puedan propagarse en cultivos celulares o animales, requiere también de patrones de anticuerpos específicos y tiene que tener unas condiciones aptas de bioseguridad. Fijación del complemento. El principio se basa en la capacidad del complemento para unirse a los complejos antígeno-anticuerpo. Como utilidad tenemos que permite detectar anticuerpos contra antígenos internos del virus. El procedimiento abarca que primero se toma la muestra del suero, luego los diferentes individuos van a presentar lo que diferentes niveles de proteínas del complemento en su suero. Estas proteínas del complemento en el suero deben destruirse y reemplazarse por una cantidad conocida de proteínas del complemento estandarizadas. Luego el antígeno de interés se añade al suero y por último se agrega al suero glóbulos rojos de oveja que se han unido previamente a los anticuerpos anti-RBS. El resultado va a ser positivo si es que no hay presencia de hemólisis y por lo contrario va a ser negativo si es que hay hemólisis. Enzima inmunoensayo o ELISA indirecta. En principio esta prueba se basa en una placa de microtitulación de polietileno con 96 pocillos, en el cual en cada pocillo se encuentra el anticuerpo específico, en el cual se le va a agregar la muestra del virus. Luego se le va a agregar la enzima, ya puede ser peroxidasa de rábano, y por último el sustrato, que es el TMB, es aquel que va a dar la reacción colorimétrica. El procedimiento empieza con la preparación del kit comercial en el cual viene el sustrato, la enzima y los controles. Esto se va a dejar descongelar por 25 minutos a temperatura ambiente y hay que tener todos los materiales a mano como las pipetas. Luego se tiene que disolver la enzima porque hay que diluirla para preparar la cantidad que se va a usar. Luego se le va a agregar 100 microlitros de la muestra con la micropipeta en el fondo de los pocillos. Luego se procede a la incubación de la muestra en el cual se le aplicó el diluyente a 37 grados centígrados. Luego se procede a lo que es al lavado de la muestra con solución tamponada, la cual hay que hacerlo este proceso de 3 a 5 veces. Luego se procede a la colocación del sustrato TMB a 15 minutos a temperatura ambiente. Luego se procede a hacer una segunda incubación de 15 minutos. Luego se le añade la solución de stock para controlar la reacción y no se vuelva roja. Finalmente se van a poder visualizar los datos con el espectrofotómetro. Si es que el resultado de la reacción química creado por el sustrato y la enzima es de color amarillo anaranjado, quiere decir que es positivo, y si sale sin color, quiere decir que es negativo. Entre las ventajas de este método tenemos que posee una alta sensibilidad y la desventaja es el alto costo de sus reactivos. Hablando de la prueba Western blot, tenemos como principio, en primer lugar, la separación de los antígenos del lisado viral con sulfato de sodio dodecil y electroforesis en gel de poliacrilamida. Como segundo, transferencia de los antígenos separados o papel de nitrocelulosa. Y tercero, prueba de la muestra del suero desconocido directamente en la membrana absorbente utilizando una técnica similar o la ELISA. Hablando de su procedimiento, en primer lugar vamos a añadir 2 mililitros de tampón de lavado diluido a cada pocillo. Segundo, vamos a utilizar unas pinzas, la cual se va a extraer con cuidado los tubos de las tiras de nitrocelulosa necesarias y se van a colocar cada tira en su pocillo con el número hacia arriba. Luego se le va a incubar durante 1 o 2 minutos a temperatura ambiente en un plato basculante para luego añadir 2 mililitros de tampón blotting de trabajo a cada pocillo.
Luego se va a añadir 20 microlitros de suero de pacientes en cada uno de los pocillos y como sexto paso tenemos que cubrir la bandeja con la tapa suministrada e incubar durante 1 hora a temperatura ambiente. Luego se va a aspirar la mezcla de los pocillos y se va a lavar 3 veces cada tira con 2 mililitros de tapón de lavado diluido, dejando que se empapen durante 5 minutos en la plataforma basculante. Luego se le va a añadir 2 mililitros de solución de jugado de trabajo a cada pocillo, se le va a cubrir la bandeja y se va a incubar durante 1 hora a temperatura ambiente. Se le va a añadir 2 mililitros de sustrato a cada pocillo, se va a cubrir la bandeja y se va a incubar nuevamente durante 15 minutos. Se va a aspirar el sustrato y se lava 3 veces. Y con unas pinzas se va a colocar las tiras con suavidad sobre los paños de papel, se las va a cubrir y se las va a sacar con mucho cuidado. Luego se las va a colocar las tiras en una hoja de trabajo para luego observar las bandas calificando los resultados. Hablando de los criterios, según Atlanta, va a presentar 3 bandas en cada gen, 3 envolturas GP120, 160, 41, 3 cápsides P24, 34, 17 y transcriptancia inversa P66, 51, 31. Una norteamericana va a presentar 1 banda en cada gen, 1 envoltura, 1 cápside. Y por último tenemos que va a presentar como mínimo 2 bandas. Hablaremos sobre los componentes del kit, los cuales van a ser las tiras de nitrocelulosa, control no reactivo, control reactivo fuerte, control reactivo débil, tampón de blotting concentrado, tampón de lavado concentrado, conjugado, sustrato y polvo de blotting. Ventajas y desventajas de la prueba de Western blot. Las ventajas son eficacia en la detección de la proteína específica, es el más usado y comercial, y esta es la prueba oro del VIH. Como desventaja tenemos que es de un alto costo. Vamos a hablar sobre lo que es la inmunofluorescencia directa. Esta de aquí va a permitir lo que son la detección de los anticuerpos específicos virales en el suelo del paciente por medio de lo que es el furocromo. De aquí, el principio está basado en lo que es una lámina portaobjeto con el pocillo circunscrito en el cual se va a poner lo que es la muestra del paciente. Luego de esto se va a lavar y se lo va a dejar media hora, donde aquí se va a colocar lo que es el conjugado, el fluorescencia. De aquí se lava lo que son 4 veces y se lee lo que son los resultados. Tenemos como ventajas y desventajas. Esta de aquí va a permitir diagnosticar en pocas horas, elevada sensibilidad del 70%, la facilidad de realización. Como desventaja tenemos el alto costo del microscopio, inmunofluorescencia y dificultad para interpretarse. Por último vamos a hablar sobre su procedimiento, el cual la preparación muestra lo que es el cortado por quirostato, portaobjeto fijada con acetona fría por 10 minutos. Segundo, la incubación con antisueros específicos de 37 grados centígrados a 30 minutos. Tercero, va a ser el lavado, que este de aquí va a eliminar lo que son los anticuerpos no fijados al lavar. Y cuarto, la agregación de anticuerpos conjugados con fluorescencia. Y quinto, la incubación por medio de 1 hora más o menos para hacer lavado. Inhibición de la hemaglutinación. Los anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación van a ser producidos como respuesta a la infección con virus que presentan en su envoltura hemaglutinina, como son los ortomixovirus, los paramixovirus y los togavirus, los que actúan como potentes antígenos presentes en la cápside, también como son los adenovirus. Los anticuerpos de inhibición de la hemaglutinación van a ser de tipo específico y aparecen tempranamente luego de una infección y persisten por varios años. Son de fácil detección ya que no es necesario realizar cultivos celulares. En cuanto a las ventajas, la observación es visual y va a requerir de un equipo mínimo y es de fácil realización. En cuanto al procedimiento, tenemos que se va a agregar el suero del paciente, se mezcla con una cantidad conocida del virus, luego de la incubación se van a añadir los glóbulos rojos y se observa lo que se va a producir solamente si el suero del paciente tiene los anticuerpos específicos para ese virus. Tenemos otro método que es el radioinmunoensayo, que es también conocido como RIA, fundamento idéntico al de ELISA. La diferencia es que el anticuerpo está marcado con un isótopo radioactivo. Van a haber diferentes tipos de RIA como son de unión competitiva, de fase sólida directa, de fase sólida con anticuerpos de captura, etc. Este es un método extremadamente sensible y la lectura se va a realizar con un contador de radiación gamma. Los inconvenientes que va a presentar este método son el alto costo y los riesgos de manipulación de sus sustancias radioactivas. Y como último punto tenemos la aglutinación y su principio consiste en enfrentar partículas que contienen el antígeno viral absorbido con el suero del paciente. Si existen anticuerpos específicos para el antígeno, lo que va a hacer es producir una reacción de aglutinación visible para el observador. Esta técnica se va a emplear para diagnóstico serológico de las infecciones producidas por VIH.